práctica ahora del diseño de práctica para el multivibrador astable, que habíamos dicho que se comporta como un generador de señal cuadrada. Bueno, lo primero que vamos a hacer es establecer nuevamente el VCC, ¿vale? De hecho, pueden utilizar el diseño de su biestable anterior, prácticamente es el mismo, lo único que vamos a agregar va a ser la malla de retardo de R2 y los capacitores y de R3, y de R2 y los capacitores, ¿vale? Pueden utilizar el mismo y en teoría y en la práctica tiene que funcionar. Pero bueno, siguiendo con el diseño de la práctica, vamos a establecer nuestro voltaje con el que vamos a trabajar. Hay que recordar que este voltaje pues también será el voltaje de colector, por lo tanto tienen que proteger el diodo emisor de luz que vayan a escoger para hacer la prueba. Bueno, partiendo de esto, entonces establecemos que R1 va a ser de 1K y esto nos va a dar que una corriente de saturación, bueno, aquí se limitó por la imagen, pero son 10 mA, ¿verdad? Sabiendo que la corriente de saturación es de 10 mA y cumple con los requisitos de su diseño, o sea, no se va a estresar el transistor, entonces partimos de nuestro criterio de práctico, que una décima parte de la corriente de saturación pues va a ser la corriente de base. Por lo tanto tendremos una corriente de base, para ambos transistores de 1 mA, suficiente para entrar en excitación al transistor. Aquí las betas ya no me interesa tanto si son distintas o no. De hecho, lo que nos interesaría es que no estuvieran tan lejanas para que pudiéramos aprovechar la carga y descarga del capacitor, que ahorita voy a explicar el efecto en cuestión de cargas. Entonces, pueden utilizar los dos mismos transistores, sabiendo que la beta es cercana o muy cercana, va a dar muy buena esencia a la práctica. Bueno, ya que tenemos la corriente de base, nos vamos a ir al cálculo de las corrientes, de las resistencias para cada una de las bases. Sabemos que está en relación al voltaje de polarización, el voltaje de base emisor y la corriente que ya encontramos de saturación. Entonces nos quedaría una resistencia aproximada de 9.3 kilo ohms, ¿sale? Si no fuera, ahorita pues, como no tenemos problema de estarlos haciendo en físico, en simulado, bueno, pues es ese valor. Los que sí lo están haciendo en práctico, pues bueno, un valor muy cercano a comercial, o pueden utilizar un potenciómetro o un trinpot, ¿sale? Bueno, esto nos dice que tanto la resistencia RB2 como RB3 pues tienen que ser del mismo valor para que la carga y descarga para ambos capacitores sea en el mismo tiempo, ¿sale? Eso se le llama periodo de 50-50, 50% uno, 50% del otro transistor. Lo que sigue es establecer la frecuencia de oscilación o la frecuencia de conmutación. Para esto pues vamos a utilizar ahorita, para este diseño de práctica, una frecuencia de 100 Hz. Sabemos que el inverso de la frecuencia nos va a dar el periodo. Entonces 100 Hz nos va a dar 10 milisegundos. Por lo tanto, sabemos que si es 50-50, sabemos que el tiempo en on para el transistor 1 es igual al tiempo on para el transistor 2. Eso nos indicaría que es la mitad de tiempo para uno y la mitad de tiempo para otro. Por lo tanto, si el periodo son 10 milisegundos, el tiempo on para cualquiera de los dos transistores ya sabemos que es 0.69 por tau, donde tau se calcula por RB1 o RB2 por C1 o C2, según sea el caso. Aplicando esta ecuación, entonces nos quedaría que puedo despejar el valor del capacitor. Hasta aquí, este es el cálculo para encontrar el valor del capacitor a esta frecuencia con los valores de conmutación de los transistores. Aquí es importante que los que lo vayan a llevar a la práctica en físico, pues encontrar el valor más cercano comercial a este capacitor. De no encontrarlo, pues entonces colocan el más cercano
y hacen el cálculo hacia atrás para saber qué valor en realidad es la resistencia. O sea, vamos a suponer que el valor más cercano son, lo voy a inventar, son 600 porque está muy lejano de los 800, o el más cercano son 800. Entonces hacen el cálculo hacia atrás, ponen el valor del capacitor y calculan RB2. Una vez calculado RB2, se van hacia atrás y calculan la corriente que van a necesitar para ese nuevo RB2. Y una vez que tienen esta corriente, se van para atrás y calculan la corriente en realidad de IC, perdón, IB, y con ese valor de IB pueden encontrar el valor de ICSAT, y con ese valor de ICSAT y el BCC ustedes pueden encontrar el valor de la resistencia RC. ¿Vale? No tiene problema. Bueno, ya que lo tienen, entonces, ¿cómo va a funcionar? Bueno, esto va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a suponer un evento de, como lo hicimos en el biestable, que ese transistor va a estar en corte, y si está en corte, por lo tanto, no circula corriente, y aquí se va a generar un BCE, que en esencia va a ser BCC, y por lo tanto va a tener una polaridad positiva. Si eso sucede, entonces, el otro transistor tendría que estar en saturación, y si es en saturación, es como si la terminal de colectores tuviera tierra y por lo tanto tiene una polaridad negativa. Pero ojo, si eso sucede, quiere decir que esta carga positiva al capacitor lo cargaría más, y por ende esta placa sería menos por el electrolito, bueno, todo el efecto que tiene que ver con el capacitor. Y por lo tanto este capacitor también tendría el mismo efecto. Si esta es una carga positiva, el efecto dieléctrico tendría a tener una carga positiva de este lado, o en esta placa. Pero ojo, si en verdad ese transistor está en corte, entonces quiere decir que no existiría IB. Pero como este capacitor con esta placa tiene una carga positiva, entonces esa consideración no aplica. Y para ese instante en que yo pensaba que este está en corte, esta polarización va a provocar lo que conocemos como una corriente de fuga. Estos capacitores, estos carga positiva almacenada, en realidad se va a tender a descargar a través de la corriente de base hacia emisor. Si eso ocurre, entonces este transistor en realidad tendería a pasar a, de corte, tendría a pasar a saturación. Y lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Si estoy suponiendo que este está en saturación, entonces supondría que aquí hay una carga positiva. Pero, oh, caray, si yo supuse que este estaba en corte, entonces esta carga negativa provocaría que ese transistor no estuviera conduciendo. Y si no está conduciendo, entonces aquí se vería positivo, una carga positiva. Entonces este efecto a los 5 milisegundos va a cambiar. Observen, yo supuse que era corte, saturación, y a los 5 milisegundos, ¿qué va a pasar? Se va a cambiar este que estaba supuestamente a corte, va a pasar a saturación, y este que estaba en saturación va a pasar a corte. Y otros 5 milisegundos, ¿qué va a suceder? Pues se va a cambiar, ¿verdad? Y entonces vamos a estar observando que cada 5 milisegundos nuestras salidas de colector van a estar cambiando, y por ende va a estar comenzando a oscilar, y eso lo va a estar haciendo siempre. ¿Sale, vale? Bueno, ¿de qué consiste nuestro diseño de práctica? Van a practicar en un periodo de 50-50, o sea, el efecto que vimos ahorita, los dos capacitores del mismo valor, todo del mismo valor para que funcione al periodo que ustedes, a la frecuencia que ustedes quieran utilizar, pero 50-50, y A diferente de 50-50. Eso quiere decir que puedo utilizar 25-75, ¿sale? O sea, 25% un transistor y el resto 75% el otro transistor. Aquí las prácticas deben ser con unas relaciones distintas para cada integrante, ¿sale? Así es que pónganse de acuerdo para que no coincidan y me manden los mismos cálculos, que ya me ha sucedido con las otras prácticas, ¿sale? Siguiente. La base de tiempo para tanto 50-50 como para diferente de 50 tiene que ser la misma. Un ejemplo,
Si seleccionaron un segundo como periodo, entonces para 50-50 es 0.5 segundos un transistor y 0.5 segundos el otro transistor. Ambas sumas me dan un segundo. Si seleccionaron, que para este caso no aplica porque este es mi ejemplo, si seleccionaron 25-75, entonces quiere decir que para que se genere un segundo debe ser 0.25 segundos para un transistor y el resto 0.75 segundos para el otro transistor, y la suma de ambos tiempos me sigue dando un segundo. ¿Vale? No se vale diseño de práctica donde me cambien los tiempos y se cambie el periodo. ¿Vale? Ahí no cuenta. El chiste es de que el periodo sea el mismo. Como es una práctica sencilla, la verdad es muy sencilla, y ya tienen todos los documentos para realizarla, el día de la entrega va a ser el sábado 27 de junio. Yo sé que me pasé el día laboral de escuela, pero bueno, aprovechando que estamos a distancia, pues podemos hacer un poquito de sacrificio, un poquito de ajuste de tiempos, porque ya se acerca la última práctica, ya se acerca la evaluación. Entonces el día de la entrega va a ser sábado 27 de junio. ¿Sale, vale? Me lo llevan al correo de tareas que acostumbrado, y dudas o preguntas háganlo saber por el canal de YouTube, por favor, para que exista la evidencia. Gracias.